el día que el palacio cerró la puerta, la expulsión definitiva de Sarah Ferguson del Círculo Real. A las 8:17 de la mañana del martes 2 de diciembre de 2025, el Palacio de Buckingham difundió un comunicado tan breve como demoledor. En apenas unas líneas frías y administrativas, la Casa Real Británica anunciaba que Sarah Ferguson, duquesa de York, dejaría de recibir de manera inmediata cualquier tipo de apoyo, provisión, alojamiento o cobertura por parte de la corona. Sin agradecimientos, sin referencias al pasado, sin el habitual lenguaje amortiguador que suele acompañar incluso las decisiones más duras de la monarquía. El mensaje fue clínico, definitivo y para muchos observadores histórico. Tras casi 40 años de vínculos formales e informales con la familia real, Sarah Ferguson quedaba completamente fuera. La noticia cayó como una descarga eléctrica en el ecosistema mediático británico e internacional. No se trataba solo de una medida administrativa, sino de una ruptura simbólica de enorme peso. Sarah no era una figura cualquiera. Fue esposa del príncipe Andrés, madre de 2 princesas, Beatriz y Eugenia, y durante décadas una presencia incómoda pero persistente en los márgenes de la institución. Había sobrevivido al divorcio, a escándalos financieros, a burlas públicas, a bancarrotas personales y a un escrutinio mediático constante. Y, sin embargo, ese comunicado dejaba claro que ya no habría más segundas oportunidades. Lo que el texto decía era contundente, pero lo que no decía resultaba aún más elocuente. No hubo mención alguna a su trabajo benéfico, a sus años como autora de libros infantiles, a su rol como madre ni como abuela de August, Sienna y Ernest. Tampoco se reconoció su resistencia frente a décadas de humillación pública. La omisión parecía deliberada. El palacio no solo cortaba apoyos materiales, sino que buscaba crear la máxima distancia emocional con el mínimo de palabras. Según fuentes internas, Sarah se encontraba en una de las salas principales de Royal Lodge, la residencia que había ocupado durante más de 20 años, cuando el comunicado se hizo público. Apenas media hora antes había recibido una llamada formal de un alto funcionario del palacio. No fue el rey Carlos III, ni el príncipe Guillermo, ni la princesa Ana. Fue una notificación procedural, impersonal, que le advertía que su situación estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Un miembro del personal, que llevaba sirviendo a la Casa de York desde principios de los años 2000, describió más tarde un silencio espeso, casi irreal. No hubo gritos ni lágrimas visibles, solo una quietud helada que se apoderó de la casa. A las 9:30, las grandes agencias internacionales ya analizaban el alcance de la decisión. Reuters, Associated Press y AFP coincidieron en un punto. Se trataba de la acción más severa tomada contra un miembro no activo de la familia real en tiempos recientes, incluso más dura que las restricciones iniciales impuestas al príncipe Harry y a Meghan Markle tras su salida en 2020. Historiadores reales buscaron precedentes sin demasiado éxito. Algunos evocaron el trato dispensado al duque y la duquesa de Windsor tras la abdicación de 1936, pero la comparación resultaba incompleta. Eduardo VIII eligió irse. Sarah Ferguson estaba siendo empujada fuera. Con el paso de las horas, el shock dio paso al análisis, y una pregunta se impuso en todos los debates. ¿Qué había hecho Sarah Ferguson para provocar una ruptura tan total e inmediata? La respuesta no apuntaba a un único escándalo reciente, sino a una acumulación de problemas, advertencias ignoradas y decisiones erróneas que con el tiempo se volvieron intolerables para una monarquía obsesionada con la modernización y la gestión del riesgo reputacional. El primer gran foco de preocupación se remonta a la primavera de 2024, cuando la situación financiera de Sarah, aparentemente estabilizada desde hacía años, comenzó a mostrar nuevas grietas. Tras el colapso económico de principios de los 2000, había logrado reconstruir su imagen con paciencia, libros infantiles, apariciones televisivas esporádicas y un discurso centrado en causas solidarias. Sin embargo, esas fuentes de ingresos nunca fueron especialmente sólidas y, al superar los 65 años, empezaron a debilitarse aún más. Funcionarios del palacio, que de manera discreta supervisan las circunstancias de los familiares que residen en propiedades de la corona, detectaron señales inquietantes. Los pagos relacionados con los gastos de Royal Lodge llegaban con retraso. Los salarios del personal, que corrían a cargo de Sarah, se abonaban a veces fuera de plazo. Algunos acreedores comenzaron a hacer consultas reservadas sobre facturas pendientes. En otro contexto, nada de esto habría tenido mayor relevancia. Pero Sarah no era una ciudadana privada en una vivienda privada.
ocupaba una propiedad de la corona con elevados costes de mantenimiento y seguridad, y su inestabilidad financiera suponía un riesgo que la institución prefería evitar. Durante el verano de 2024, asesores cercanos al rey Carlos empezaron a plantear el asunto con cautela. No hubo memorandos alarmistas, sino observaciones sutiles, preguntas aparentemente inocuas. El mensaje implícito era claro. La presencia de Sarah en Royal Lodge siempre había sido una anomalía. No ostentaba el tratamiento de Alteza Real, no desempeñaba funciones oficiales y simbolizaba una etapa que la monarquía quería dejar atrás. Si además su situación económica volvía a deteriorarse, quizá había llegado el momento de revisar el acuerdo. Carlos III, movido por la lealtad familiar y una histórica simpatía hacia Sarah, se resistió inicialmente. Recordó que era la madre de sus sobrinas, que había sufrido un trato despiadado por parte de la prensa y que expulsarla de su hogar sería innecesariamente cruel, sobre todo mientras Andrés atravesaba su propio proceso de marginación. Pero entonces surgió un segundo problema, mucho más grave que el financiero. En agosto de 2024, investigadores del Congreso estadounidense, que seguían examinando las ramificaciones del caso, Jeffrey Epstein, publicaron un nuevo lote de documentos. Entre cientos de páginas apareció un viejo correo electrónico de 2011, en el que Sarah se refería a Epstein como un querido amigo y le agradecía su generosidad. El mensaje ya había salido a la luz en el pasado, pero en el nuevo contexto adquirió una fuerza devastadora. Medios estadounidenses lo reprodujeron de forma insistente, cuestionando cómo alguien vinculada a la familia real podía haber mantenido un trato cordial con un delincuente sexual condenado. La prensa británica no tardó en reaccionar, con reportajes retrospectivos que revisaban los errores de juicio de Sarah. El tono fue duro, poco indulgente. A la luz de todo lo que se sabía sobre Epstein y del sufrimiento de sus víctimas, esa antigua relación dejó de ser un simple bochorno para convertirse en un problema moral de primer orden. La princesa Ana abordó el asunto de manera frontal durante una reunión familiar en Balmoral, el 20 de septiembre de 2024. Con su habitual franqueza, subrayó que la monarquía no podía permitirse ninguna ambigüedad respecto a personas que hubieran mantenido vínculos amistosos con depredadores, sin importar cuándo ocurrieron esos contactos. La credibilidad institucional y el discurso sobre protección y valores dependían de líneas claras e inequívocas. El príncipe Guillermo apoyó esa postura. Preocupado por el futuro de la corona, veía en Sarah un ejemplo de vulnerabilidad reputacional que ya no era sostenible. El tercer elemento fue el propio príncipe Andrés. Para el otoño de 2024, su posición se había deteriorado hasta el punto de ser trasladado de Royal Lodge a una residencia más pequeña en Sandringham. Oficialmente se habló de una reorganización práctica, pero en realidad era otro paso en su progresivo alejamiento de la vida real pública. La permanencia de Sarah en Royal Lodge complicaba ese proceso. Sin Andrés, ella no tenía justificación formal para seguir allí. No había contrato, ni rol institucional, ni razón estructural para ocupar una de las propiedades más significativas de la corona. A ojos de los administradores del palacio, su presencia comenzó a parecer un residuo del pasado, una concesión informal que había sobrevivido más allá de su lógica. Los planes para renovar y redefinir el uso de Royal Lodge avanzaban, y Sarah se convirtió en un obstáculo incómodo. La decisión final, tomada a finales de 2025, fue drástica precisamente para evitar interpretaciones ambiguas. No habría transición suave, ni periodo de adaptación, ni negociaciones prolongadas. Sobre la mesa, existían varias opciones para el futuro de Royal Lodge. Podía transformarse en residencia para miembros de la realeza en activo, destinarse parcialmente a visitas patrimoniales o integrarse en un plan más amplio de racionalización del patrimonio inmobiliario real. Todas esas alternativas tenían un punto en común. Requerían que Sarah abandonara el lugar. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a afrontar directamente esa conversación con ella. El resultado fue un prolongado silencio institucional que, lejos de calmar las aguas, permitió que la presión se acumulara desde distintos frentes al mismo tiempo. Desde la oficina del príncipe William, comenzaron a circular informes periódicos con datos de opinión pública que encendían las alarmas. Los sondeos mostraban un creciente malestar, especialmente entre los sectores de mayor edad, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, ante el estatus indefinido de la familia York. A los ojos de muchos ciudadanos, resultaba incoherente e injusto que personas sin rol oficial continuaran disfrutando de privilegios financiados directa o indirectamente por la institución.
Para una monarquía que intentaba proyectar modernización, transparencia y eficiencia, esa contradicción se convertía en un flanco débil difícil de defender. En esos mismos informes se repetía una conclusión incómoda. Sarah Ferguson empezaba a ser percibida como un lastre reputacional, no por un único escándalo concreto, sino por la suma de antecedentes, titulares incómodos y una presencia pública difícil de controlar. En un contexto de necesaria modernización, la familia real no podía permitirse, según esos análisis, figuras que aportaran más problemas que beneficios simbólicos. Sin embargo, Sarah parecía vivir ajena a la tormenta que se estaba gestando, o quizá confiaba en su probada capacidad para sobrevivir a las crisis. Había atravesado escándalos devastadores en el pasado y había logrado reconstruir su imagen más de una vez. Continuó residiendo en Royal Lodge, asistiendo a eventos familiares ocasionales y presentándose, aunque de manera informal, como parte del círculo real. Tal vez creyó que esta etapa de tensión no sería distinta a las anteriores. Se equivocaba, porque esta vez las advertencias no venían de la prensa sensacionalista ni de problemas financieros negociables, sino del núcleo mismo del poder institucional, de quienes controlaban su acceso a la vida real. La historia demuestra que cuando el palacio decide que alguien ha dejado de ser un activo para convertirse en un riesgo, la reacción puede ser rápida, contundente y definitiva. El punto de no retorno llegó el 19 de octubre de 2025, durante lo que debía ser una aparición pública menor, casi invisible. A veces los errores más pequeños tienen las consecuencias más graves, y para Sarah, aquella tarde resultó fatal. Fue invitada a hablar en un acto benéfico en Londres, la presentación de un libro vinculada a una organización de alfabetización infantil a la que apoyaba desde hacía años. Era su terreno natural, eventos de bajo perfil, públicos reducidos, un ambiente cercano donde su calidez solía jugar a su favor. Nada hacía prever problemas, apenas unas decenas de asistentes y, como mucho, cobertura de medios locales. Durante la sesión informal de preguntas y respuestas, alguien le preguntó su opinión sobre la familia real moderna y si consideraba que la institución se estaba adaptando a las expectativas contemporáneas. Era una cuestión amable, casi rutinaria, pero algo, quizá el cansancio acumulado, la incertidumbre sobre su propio futuro o la tensión de meses de silencio, la llevó a responder con una franqueza poco habitual. Reconoció que la monarquía estaba modernizándose, pero añadió que, en algunos casos, esa modernización se sentía más como exclusión que como evolución. Habló de una creciente necesidad de trazar fronteras claras entre quienes eran considerados verdaderamente reales y quienes quedaban en una posición adyacente. Incluso bromeó, con ironía autocrítica, sobre sentirse atrapada en un purgatorio real, ni dentro ni fuera, esperando eternamente una definición clara de su estatus. No fueron palabras airadas ni ataques directos, pero en el universo cuidadosamente controlado de la comunicación real, revelar sentimientos internos sin autorización es una falta grave. Un periodista de un diario británico de alcance medio estaba presente. Al día siguiente, las declaraciones aparecieron en un breve artículo que, en cuestión de horas, fue amplificado por redes sociales y medios internacionales. Programas matinales en Estados Unidos analizaron las supuestas tensiones internas que revelaban las palabras de Sarah. En el Reino Unido, comentaristas debatían si se trataba de una queja legítima o de una exposición inapropiada de asuntos familiares privados. Dentro de Buckingham Palace, la reacción fue inmediata. El equipo de comunicación de William alertó de que Sarah había confirmado públicamente divisiones e incertidumbres que el palacio se esforzaba por mantener fuera del debate público. La princesa Ana, tras revisar los clips, fue tajante. Había violado la primera regla de la cercanía a la realeza. Nunca se habla en público de las dinámicas internas, por injusto que uno se sienta. El rey Carlos, dividido entre la empatía personal y la gravedad institucional, pidió reunirse con ella el 24 de octubre en Clarence House. La conversación fue breve y privada. Carlos le explicó con firmeza serena que sus comentarios habían generado complicaciones serias. Expresar públicamente sentimientos de exclusión sugería un descontento que, una vez expuesto, se volvía casi imposible de gestionar. Le advirtió que el escrutinio sobre la monarquía era extremo y que cualquier palabra de alguien vinculado a la familia podía ser utilizada en su contra. Sarah se disculpó, alegó malinterpretaciones y falta de contexto, pero el daño ya estaba hecho. La reunión decisiva tuvo lugar el 15 de noviembre en el castillo de Windsor. Asistieron el rey Carlos, el príncipe William, la princesa Ana y 2 asesores legales especializados en la gestión del hogar real.
Oficialmente, se trataba de revisar situaciones residenciales dentro del patrimonio de la corona. En la práctica, todos sabían que el tema central era uno solo: ¿qué hacer con Sarah Ferguson? William presentó datos demoledores, encuestas que reflejaban incomodidad creciente con el estatus de los York, análisis mediáticos que mostraban que el nombre de Sarah aparecía mayoritariamente asociado a contextos negativos o embarazosos, y proyecciones financieras que evidenciaban el coste de mantener seguridad y apoyo a alguien sin funciones oficiales ni valor institucional tangible. El mensaje era claro: Sarah se había convertido en una carga neta. La princesa Ana añadió que el incidente de octubre demostraba que Sarah no podía o no quería mantener la discreción mínima exigida a cualquier persona vinculada a la realeza. Si hablaba así en un acto pequeño, ¿qué podría decir en una entrevista mayor o en un futuro libro si aumentaba la presión económica? Carlos intentó defenderla, habló de sus cualidades, de su dedicación como madre, pero incluso él parecía consciente de que sus argumentos no bastaban. Los asesores legales confirmaron que el palacio tenía plena autoridad para rescindir su acuerdo residencial y retirar todo apoyo asociado. Su título de duquesa de York era meramente honorífico y no implicaba derecho alguno a recursos reales. Legalmente, la decisión era sencilla. Carlos escuchó en silencio. Tras casi un minuto sin hablar, reconoció que todo lo expuesto era correcto desde el punto de vista institucional. Comprendía los datos, aceptaba el problema de coherencia y admitía que seguir apoyando a Sarah era insostenible. Pero recordó, con evidente pesar, que Sarah no era solo un expediente administrativo, sino una persona. Aún así, la maquinaria de la monarquía ya había decidido avanzar, demostrando una vez más que, cuando se trata de proteger la institución, incluso los vínculos personales tienen un límite. En las reuniones internas previas, el debate fue intenso y cargado de contradicciones morales. Se habló no solo de normas, protocolos y coherencia institucional, sino también de personas reales, de relaciones humanas que habían sobrevivido a escándalos, humillaciones públicas y presiones extraordinarias. Se recordó que Sarah no era solo una exduquesa divorciada, sino la madre de dos mujeres que habían permanecido cerca de la familia, incluso en los momentos más difíciles, cuando el apellido Ferguson parecía más una carga que un privilegio. Retirar todo apoyo significaba, inevitablemente, herir también a Beatriz y Eugenie, poniendo en riesgo vínculos que habían resistido tensiones que habrían destruido a muchas otras familias. En ese contexto, surgieron voces que pidieron prudencia. Se señaló que Sarah había soportado durante décadas un trato brutal por parte de la prensa y de la opinión pública, muchas veces desproporcionado y profundamente injusto. Sí, había cometido errores, algunos graves, pero también había sido juzgada con una severidad que raramente se aplicó a otros miembros de la familia, especialmente a los hombres. Había algo que incomodaba profundamente a quienes reflexionaban sobre la idea de expulsarla de manera total, sobre todo considerando su edad. A los 66 años, empezar de nuevo no era solo difícil, era casi imposible. Sin embargo, el razonamiento institucional terminó imponiéndose. William, con un tono medido pero firme, reconoció las preocupaciones emocionales de su padre, pero insistió en que el sentimiento no podía guiar las decisiones de una monarquía que decía estar en proceso de modernización y clarificación de roles. Durante años, el palacio había mostrado una tolerancia extraordinaria hacia Sarah. Se le permitió permanecer en cercanía real mucho después de su divorcio. Se pasaron por alto escándalos financieros y decisiones cuestionables, y se le permitió mantener conexiones que a cualquier otra persona le habrían sido cortadas de inmediato. Esa indulgencia, bien intencionada, había creado una situación insostenible. Se planteó entonces la posibilidad de un camino intermedio. No podía encontrarse una fórmula que cumpliera con los requisitos institucionales y, al mismo tiempo, mostrara un mínimo de compasión. Quizás una ayuda financiera modesta o asistencia para asegurar una vivienda alternativa, sin mantener la conexión formal que generaba tantos problemas. La respuesta fue negativa. Las medias tintas no resolverían nada. Mientras Sarah permaneciera en proximidad real, seguiría siendo percibida como alguien respaldada por la corona. La ambigüedad continuaría. La única vía que ofrecía claridad absoluta era la separación total. Retirar todo apoyo y dejar inequívocamente claro que ya no formaba parte del entramado real bajo ninguna circunstancia. El silencio que siguió fue pesado. La luz gris del invierno se filtraba por las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre la mesa pulida. Cuando la reunión llegó a su fin,
Un asesor legal preguntó por la fecha concreta del anuncio público. William propuso el 3 de diciembre. Había tiempo suficiente para cerrar la documentación y, al mismo tiempo, se evitaría que el tema contaminara la cobertura navideña de la familia real. Nadie se opuso. En 11 días, la decisión sería pública. Sarah Ferguson sería informada de que su ya frágil conexión con la familia real sería cortada de manera definitiva y visible ante el mundo. La noche del 2 de diciembre, la vida de Sarah se derrumbó. Se encontraba en el salón matutino de Royal Lodge, revisando correspondencia y organizando compromisos futuros, cuando el teléfono sonó a las 7:43 de la tarde. El número pertenecía a Buckingham Palace, una extensión que no reconoció de inmediato. No se alarmó. Los miembros de la familia real están acostumbrados a recibir llamadas de distintos despachos, contestó sin preocupación. La voz al otro lado era la de un alto secretario privado, alguien a quien había visto apenas un par de veces en contextos formales. Esa distancia emocional era, en retrospectiva, la primera señal de alerta. Cuando el palacio debe comunicar noticias difíciles, lo hace a través de intermediarios sin vínculo personal. El secretario fue cortés, pero directo y frío. Le informó que a la mañana siguiente, a las 8:17, se emitiría un comunicado público sobre sus arreglos residenciales y de apoyo. Añadió que la llamada era una cortesía para darle tiempo a prepararse, pero que la decisión era definitiva y no admitía discusión ni apelación. Sarah sintió como algo helado se expandía en su pecho. Preguntó qué diría exactamente el comunicado, y el secretario lo leyó palabra por palabra. Expresiones como «con efecto inmediato» y «ya no recibirá apoyo» resonaron en su mente incluso después de que la lectura terminara. Preguntó si había algún error, si la decisión había sido realmente autorizada por el rey. La respuesta fue afirmativa. Había sido revisada y aprobada al más alto nivel. La llamada duró menos de 4 minutos. Cuando colgó, Sarah permaneció inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja. El salón, con sus muebles familiares y su iluminación suave, de pronto le pareció extraño, casi ajeno, como si lo viera por primera vez. O quizá por última. Su primera reacción no fue rabia ni llanto, sino incredulidad. No podía estar pasando. No después de 40 años. No ahora, cuando había alcanzado una cierta estabilidad. Pero, en el fondo, sabía que el palacio podía hacerlo. Y lo estaba haciendo. Durante casi una hora, su mente dio vueltas en círculos, imaginando planes que se deshacían al analizarlos. Podía llamar directamente a Charles, pero si la decisión ya estaba aprobada, él lo sabía. Podía negarse a abandonar Royal Lodge, pero no tenía derechos legales sobre la propiedad. Forzar un desalojo solo añadiría humillación pública al rechazo institucional. Poco después de las 9, el shock dio paso a un dolor más crudo. Sus manos temblaban mientras revisaba su agenda de contactos, intentando decidir a quién llamar primero. Tenía que avisar a sus hijas antes de que se enteraran por la prensa. Pero, ¿cómo se dice algo así? ¿Cómo explicarle a tus hijas que su madre ha sido oficialmente expulsada de la familia en la que nacieron? Llamó primero a Beatriz. Contestó al tercer tono. La preocupación en su voz fue inmediata. Sarah intentó hablar con calma, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Lo que salió fue un sonido entrecortado, casi un sollozo sin palabras. Beatriz, alarmada, preguntó si estaba herida, si necesitaba ayuda médica. Finalmente, Sarah logró decir lo esencial. El palacio retiraba todo apoyo, el anuncio sería público al día siguiente, tenía que abandonar Royal Lodge, todo se acababa. El silencio al otro lado fue largo. Cuando Beatriz habló, su voz estaba tensa, cargada de emoción contenida. Dijo que llamaría de inmediato a Eugenie, que ambas irían esa misma noche, que su madre no debía estar sola. Añadió, con una furia poco habitual en ella, que aquello era inadmisible, que William y Anne habían ido demasiado lejos y que debía haber alguna forma de luchar contra la decisión. Sarah sabía que no, había aprendido, a lo largo de los años, que cuando la monarquía decide que alguien debe irse, se va. Eugenie llegó poco después, y juntas encontraron a su madre de pie junto a la ventana, mirando los jardines oscuros de Royal Lodge, la casa que había sido su hogar durante más de 20 años y que pronto dejaría de serlo. Beatriz insistía en buscar soluciones, en retrasar el anuncio, en apelar a alguien. Eugenie, más pragmática, empezó a hacer llamadas, intentando encontrar opciones de vivienda y apoyo financiero. Pero con cada conversación, la realidad se hacía más dura. Sarah no tenía ahorros significativos, no poseía propiedades y su reputación, compleja y contradictoria,
hacía que incluso amigos comprensivos dudaran antes de comprometerse. Cerca de la medianoche, Sarah habló con una claridad devastadora. Dijo que, en el fondo, siempre había sabido que esto podía ocurrir. Había sentido el distanciamiento del palacio durante meses, la frialdad creciente, la sensación de que su presencia era tolerada, no deseada. El incidente de octubre solo había servido como excusa final. Admitió, con dolor, que no tenía a dónde ir. No podía mantener una vivienda acorde a su antiguo nivel de vida. Sus ingresos se limitaban a regalías de libros en declive. A los 66 años, con una historia pública tan complicada, sus posibilidades laborales eran prácticamente nulas. Luego, dijo algo que marcaría a las 3. Quizá debería haber cortado totalmente con la órbita real tras su divorcio en 1996. Si hubiera construido una vida completamente independiente, no estaría enfrentando este desplazamiento catastrófico en la vejez. Se había quedado esperando aceptación, aferrándose a un vínculo que nunca fue del todo suyo. Y ahora pagaba el precio. Al amanecer del 3 de diciembre, el comunicado se hizo público. En cuestión de horas, la noticia recorrió el mundo. Las reacciones se dividieron. En el Reino Unido, muchos apoyaron cautelosamente la decisión, recordando los años turbulentos y subrayando la necesidad institucional. Analistas hablaron de coherencia, de modernización, de poner fin a una anomalía prolongada. Otros, dentro y fuera del país, vieron en la medida una muestra de frialdad extrema, una falta de compasión hacia una mujer que había dado y soportado tanto. Sus hijas, Beatriz y Eugenie, permanecieron a su lado durante toda la mañana, intentando poner orden en el caos y gestionar las consecuencias prácticas de lo ocurrido. Una de sus primeras acciones fue llamar a su padre, el príncipe Andrés, con la esperanza de que pudiera ofrecer algún tipo de apoyo o, al menos, orientación. Pero fue imposible localizarlo. Según supieron después, había dado instrucciones a su propio equipo para rechazar cualquier llamada relacionada con la situación de Sarah. Ese silencio, ya fuera por autoprotección o por una auténtica incapacidad de ayudar, se vivió como un nuevo abandono. A medida que avanzaba el día, las implicaciones financieras comenzaron a tomar forma con una claridad implacable. El abogado de Sarah, contactado por Eugenie, confirmó lo que nadie quería oír. La decisión del palacio era legalmente inapelable. Sarah no tenía ningún derecho sobre Royal Lodge, ninguna garantía de apoyo continuado y ninguna vía realista para recurrir. Con delicadeza, el abogado planteó una pregunta aún más dolorosa. ¿Disponía Sarah de recursos suficientes para asegurar una vivienda alternativa? La respuesta fue devastadora. Sarah contaba con unos 50,000 libras en ahorros accesibles, una cantidad que apenas le permitiría subsistir durante unos pocos meses, pero totalmente insuficiente para comprar una propiedad o incluso para mantener un alquiler a largo plazo acorde a lo que había sido su estatus. Los ingresos por sus libros se habían reducido a unos pocos miles de libras anuales. No tenía pensión, ni inversiones significativas, ni una red de seguridad financiera. Nada. Eugenie, práctica y decidida, empezó a explorar opciones. Contactó con amigos en Portugal, donde ella y su marido tenían vínculos, para evaluar si su madre podría trasladarse allí temporalmente mientras intentaba reorganizar su vida. También se puso en contacto con organizaciones benéficas a las que Sarah había apoyado durante años, con la esperanza de que alguna pudiera ofrecerle trabajo o ayuda con el alojamiento. Sin embargo, ambas hijas eran conscientes de una realidad incómoda. Muchas organizaciones dudarían en asociarse con alguien que acababa de ser rechazada pública y oficialmente por el palacio. A primera hora de la tarde surgió una dimensión aún más inquietante. Varios medios de comunicación comenzaron a investigar en profundidad el historial financiero de Sarah. Empezaron a aparecer artículos que revisaban antiguas deudas, el infame escándalo de Cash for Access de 2010 y sus vínculos con negocios de dudosa reputación. El anuncio del palacio había abierto una compuerta. Periodistas que antes quizás se habían contenido, ahora se sentían libres de desempolvar cada capítulo incómodo de su pasado financiero. Uno de los golpes más duros llegó con un reportaje especialmente dañino, publicado por un importante periódico británico, que detallaba deudas actuales más elevadas de lo que se creía hasta entonces. Acreedores que habían permanecido en silencio mientras Sarah vivía en Royal Lodge, protegida implícitamente por la institución, comenzaron a moverse a través de abogados. Comprendían que su salida del paraguas real podía ser la última oportunidad de recuperar algo de lo adeudado. Desde el castillo de Windsor, la princesa Ana siguió la cobertura mediática sin sentir satisfacción alguna, a pesar de haber respaldado la decisión. Ella
Había defendido la necesidad de claridad institucional, no la humillación pública. Ver las vulnerabilidades financieras de Sara, expuestas con tal crudeza, la perturbó más de lo que había anticipado. Incluso comentó a un alto asesor que quizá el anuncio podría haberse estructurado de forma que Sara hubiera tenido más tiempo para ordenar sus asuntos en privado antes de que todo se hiciera público. El príncipe Guillermo, observando la situación desde el Palacio de Kensington, experimentó un malestar similar. Había apoyado la decisión por considerarla necesaria desde el punto de vista institucional, pero la intensidad de la cobertura internacional, especialmente en Estados Unidos, superó las previsiones de su equipo. La respuesta emocional, marcada por una sorprendente empatía hacia Sara, no estaba en los cálculos iniciales. El rey Carlos III pasó gran parte del 3 de diciembre solo en su despacho privado, rechazando la mayoría de compromisos. Según el personal, estaba genuinamente afectado por las consecuencias de lo ocurrido. Había aceptado la lógica institucional de la decisión, pero verla ejecutada de forma tan pública, con las fragilidades de Sara expuestas sin filtros, le pesó mucho más de lo esperado. Intentó llamarla 2 veces por la tarde, sin éxito. Finalmente, envió un breve mensaje personal a través de un intermediario de confianza, expresando su pesar por la necesidad de la decisión y ofreciendo facilitar ayuda financiera privada si ella necesitaba apoyo inmediato. La oferta fue rechazada. La respuesta de Sara, transmitida por Beatriz, fue una sola frase: no quería nada de la familia que acababa de expulsarla públicamente. Al caer la noche, la historia ya había trascendido el simple anuncio inicial. La cobertura internacional comenzaba a retratar a Sara no solo como víctima de una decisión concreta, sino como símbolo de décadas de frialdad institucional y crueldad pública. Varias publicaciones importantes publicaron análisis retrospectivos sobre su trato desde el divorcio, subrayando el contraste entre su caso y el de hombres de la realeza acusados de conductas mucho más graves, que habían sido protegidos por la institución. La pregunta, cada vez más repetida, era incómodamente directa. ¿Por qué Sarah Ferguson, cuyos mayores errores fueron la mala gestión financiera y el mal juicio, estaba siendo tratada con mayor dureza que hombres señalados por delitos mucho más serios? El palacio no tenía una respuesta convincente, y el silencio de Buckingham Palace solo reforzó la percepción de una actuación dura y posiblemente injusta. En los días siguientes, mientras diciembre avanzaba hacia una Navidad que quedaría para siempre marcada por el rechazo público, Sarah Ferguson se enfrentó a la pregunta más difícil de sus 66 años. ¿Qué ocurre cuando la vida que construiste, con todas sus imperfecciones, se derrumba por completo? Las cuestiones prácticas eran abrumadoras. Royal Lodge, su hogar durante más de 2 décadas, debía ser desocupado antes de finales de enero. Los administradores del palacio, corteses pero inflexibles, dejaron claro que el plazo no era negociable. Beatriz y Eugenie, cada vez más desesperadas, exploraron todas las posibilidades para la reubicación de su madre. La opción de Portugal, que inicialmente parecía prometedora, se vino abajo cuando los propietarios, temerosos de la atención mediática y de asociarse con alguien recién repudiada por el palacio, retiraron discretamente su oferta. Otras alternativas fracasaron por razones similares. La situación de Sara era ya tan pública y tan delicada que incluso contactos bien intencionados dudaban en involucrarse. El análisis financiero se volvía más sombrío con cada día que pasaba. El abogado confirmó que las deudas manejables mientras vivía en Royal Lodge, con gastos mínimos, se volverían insostenibles en cuanto tuviera que mantener una vivienda independiente. Sara debía alrededor de 200,000 libras a diversos acreedores. Sus perspectivas de ingresos eran igualmente desalentadoras. Editoriales que antes publicaban sus libros infantiles rechazaban nuevos proyectos, no por falta de calidad, sino porque su nombre se había vuelto demasiado polémico. Las oportunidades televisivas desaparecieron por completo. El momento más doloroso llegó el 9 de diciembre, durante una conversación íntima entre Sara y sus hijas, sentadas en el salón de Royal Lodge, rodeadas de cajas a medio llenar. Sara reconoció en voz alta lo que todas habían estado evitando. Quizá tendría que abandonar el Reino Unido. La presión mediática era insoportable, el reconocimiento público constante y las dificultades financieras abrumadoras. Eugenie mencionó, con cautela, posibles conexiones en Suiza. La palabra no se pronunció, pero todos entendieron su significado. Exilio. El 4 de diciembre, Sara emitió su primera declaración semipública a través de su abogado. Agradeció las muestras de apoyo,
Confirmó que dejaría Royal Lodge como se le había solicitado y expresó su deseo de reconstruir su vida con dignidad y privacidad. El tono, sobrio y sin rastro de reproche hacia la familia real, sorprendió incluso dentro del palacio. Su silencio digno, lejos de apaciguar la situación, hizo que las acciones institucionales parecieran aún más severas. El plan para su futuro tomó una forma provisional. A finales de enero se trasladaría temporalmente a Suiza, alojándose con contactos de Eugenie mientras exploraba opciones a largo plazo. Sus pertenencias serían almacenadas sin un destino claro. Su vida, reducida a unas pocas maletas y a un futuro incierto. Para la monarquía, Sarah Ferguson pasaba a ser historia, una nota al pie en la evolución de una institución milenaria. Para Sarah, en cambio, la historia seguía abierta. Lejos de la sombra de la corona, aún quedaba la incógnita de si ese abrupto final sería una tragedia definitiva o, con el tiempo, una forma inesperada de liberación.